Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 32. Final, parte 2. Las risas de los jóvenes entrando a la casa revelaban la amena tarde de la que habían disfrutado. Al entrar se dieron cuenta de que el tiempo había corrido y los había dejado al límite de la cena. Sin prestar mucha atención, corrieron a las habitaciones antes de que la tía abuela se diera cuenta de su irresponsabilidad. En menos de media hora estaban listos para la cena. Bajaron esperando un regaño, pero, contrario a esto, se encontraron con una mesa vacía, pero decorada elegantemente. El patriarca apareció a sus espaldas. ¿Todo bien?, les preguntó sorpresivamente, haciéndolos saltar un poco asustados. «Albert, no vuelvas a hacer eso». Candy era la primera en renegar. «¿Pero qué hice? Solo les pregunté si todo estaba bien», decía con cara de inocencia el apuesto magnate al lado de una bella Dulcinea que ya se había agregado discretamente al grupo y sonreía por la travesura del rubio mayor. «Sí, pero lo hiciste sorpresivamente. ¿La tía no ha bajado?» Caroline asomaba su rostro hacia la salida del comedor como una niña pequeña ocultándose por una travesura. «No, ha retrasado la cena un poco porque tenemos invitados especiales. Y no es Terry». Albert sonreía por haber dejado a Candy con la pregunta en el aire y la mueca que ésta hacía por la respuesta a su no expresada pregunta. «Yo no pensaba preguntar eso». La pecosa se defendía fingiéndose ofendida y provocando la risa de los demás. La señora Elroy aparecía. «Por favor, compórtense. Ya deberían estar en sus respectivos lugares. Como ya les dijo William, hay invitados especiales, así que por favor hagan uso de los buenos modales que tanto me he esforzado en enseñarles». Caroline cubría su boca por no poder aguantar la risa como lo hacían los demás, por la divertida imitación que a espaldas de la tía Candy realizaba. «Candy, aún te falta mucho para imitarme correctamente». La tía hacía que Candy tragara pesado al ser descubierta. «¿Cuándo te corregirás, pequeña traviesa?» «Lo siento, tía». La pecosa sacaba la lengua graciosamente, provocando una vez más la risa de los presentes. «Perdón, tía, pero no deberíamos esperar en la estancia por nuestros invitados». Archie cuestionaba a la anciana. «No, porque precisamente ellos vienen conmigo. Señores Mackenzie, por favor sigan adelante». Los rostros sorprendidos de Esther y Candy al ver nuevamente a sus padres era inimaginable. Su expresión mostraba lo mucho que los habían extrañado. Sin poder contenerse, Candy y Esther se encaminaron con prisa para refugiarse en los brazos de esos dos seres que los habían acogido con el verdadero cariño de unos padres. Sin preguntas, sin respuestas, todo estaba en sus actos, el amor de una verdadera familia. Los demás miraron aquella escena. El sentimiento era verdadero. Caroline se sintió un tanto afectada y se abrazó al pecho de su hermana. Albert le brindó refugio a Anthony y a Archie, que no pudieron ocultar la falta que les había hecho el amor de sus padres. Patty se abrazó a su abuela, que también sabía los pensamientos que cruzaban por la cabeza de su dulce nieta, y la tía abuela, conmovida por aquello, solo se acercó a su sobrino y a sus nietos. Quizá no la mejor, pero ella había sido lo más cercano a una madre para ellos. «¡Papá! ¡Mamá!». Candy y Esther sollozaban unidos a sus padres y estos les respondían con una sonrisa y alejándolos un poco para limpiarles con cariño las lágrimas derramadas. «Vamos, mi princesa y mi príncipe, que es momento de alegría. Tenemos mucho que celebrar». Dianey miraba con amor el rostro de sus hijos. «¿Cómo es que están aquí? ¿Cuándo llegaron?». Emocionados, Candy y Esther preguntaban rápidamente y confundiendo a sus padres. «¿Qué les parece si tomamos nuestros lugares y así conversamos mejor?». La tía abuela invitaba a todos a formar parte de tan sentido reencuentro.
Todos afirmaban levemente con su cabeza y se distribuían a lo largo del enorme comedor, quedando Candy y Esther uno a cada lado de sus padres. Poco a poco la conversación se fue dando. Entre preguntas y respuestas, la cena fue compartida. Hubo algunas anécdotas después de las respectivas presentaciones. La más triste fue cuando Dulcinea relató el estado en que encontraron a Candy y a Esther, pero el momento se superó gracias a Dianey, que compartió algunos momentos de los que la familia Andrei se había perdido sobre la vida de sus compartidos hijos. Todo fue muy ameno, pero el momento que nadie quería llegó, y este fue dirigido por el patriarca a la cabeza de la mesa. Pero antes de comentar la decisión a la que ellos habían llegado, quiso saber la opinión de los jóvenes. Candy, Esther, hemos compartido una cena muy agradable. 3 familias que los aman estamos reunidos. Pero creo que ustedes sabían de antemano que esto ocurriría algún día. Por esto desearíamos saber su opinión, o mejor dicho, su decisión respecto a qué elegirán para sus vidas. La pregunta no fue directa, pero sí clara. Candy y Esther se pusieron de pie lentamente, tomándose de la mano, y se encaminaron hacia donde el patriarca, y seguros comenzaron a dar su respuesta. Para nosotros no hay diferencia entre familias. Aún no sabemos qué nos depara el futuro, pero de lo que sí estamos seguros es que deseamos compartir con todos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros sueños. Así que nuestros padres seguirán siendo nuestros padres. Se referían a Dianey y a Frank. Nuestros hermanos seguirán siendo nuestros hermanos. Y nuestra abuela seguirá siendo la misma tía abuela que hemos tenido siempre. Para nosotros no hay diferencia en los apellidos, pues los queremos de igual manera a todos. Cada uno de ustedes guarda un espacio dentro de nuestros corazones. Así que no haremos elección alguna sobre con quién viviremos o con qué familia nos quedaremos, porque ahora todos somos una gran familia. Candy miraba a Esther, que asentía para indicar que estaba de acuerdo. Los demás comprendieron y aceptaron su decisión. Y por supuesto Albert fue el primero en ponerse de pie para abrazarlos y mostrarles su apoyo. Instantes después, en la sala de estar, todos reunidos compartían su opinión y les comunicaban que ellos habían llegado a la misma conclusión. Los jóvenes estaban felices por la gran familia que tenían, sobre todo porque ésta estaba completa ahora, pues tenían padres, hermanos, primos y abuela, y por supuesto, esas personas especiales que compartirían su vida en un futuro no muy lejano. Disculpe, señora Dianey, ¿no le gustaría tener más hijos? Archie, haciendo gala de su coquetería, miraba a Dianey, que le sonrió ante la pregunta, e intuyendo hacia dónde se dirigía el joven, los demás se quedaron algo serios por la inesperada cuestión. Pues no lo había pensado, pero creo que aún tenemos espacio para más hijos. ¿No es así, Frank? La dulce mujer miraba a su esposo, que con una sola mirada entendió a lo que ella se refería. Sabía que yo soy hermano de Esther, y además soy muy guapo y educado. Archie seguía en un tono de juego y seriedad a la vez. Creo que sería una buena adopción. ¿Tú qué opinas, Dianey? Ahora Frank le seguía el juego al joven y miraba a su esposa divertida por la situación. En ese caso, yo también soy hermana de Candy y soy mucho más guapa y educada que tú. Caroline se ponía de pie y se sentaba rápidamente al lado de Dianey, y ésta la abrazaba con cariño. Claro que también eres muy indicada para ser nuestra hija. El juego seguía creciendo. Pronto los Mackenzie se vieron rodeados por los jóvenes Andrei, que, entre risas y juegos, discutían por ser ellos los siguientes hijos de la amable pareja que parecía divertirse con aquellos chicos tan especiales. Me parece que tendrán que aumentar algunas habitaciones a su casa. La tía abuela se agregaba al juego, sonriendo por la situación. A mí me parece que les convendría más comprar una nueva propiedad. Albert también se divertía con la situación y Dulcinea solo sonreía, e interiormente pensaban sobre cuánta falta les había hecho el cariño de sus padres a aquellos jóvenes que ahora veían los padres perfectos en aquella pareja tan cariñosa y desconocida. No hay problema. De hecho, estábamos viendo la manera de adquirir algo similar a esta hermosa propiedad. Con una familia tan grande, sí nos hará falta espacio. Frank ya les tomaba cariño a todos aquellos jóvenes y sonreía al ver la amabilidad y el sonriente rostro de la abuela, que solo asentía con la cabeza. La noche llegó para la gran familia y pronto las luces se apagaron.
Candy y Steer se despidieron de sus padres, los cuales a petición de Albert y la tía abuela dejaron el hotel en el que se habían hospedado y tomaron la invitación de alojarse en la mansión Andrei el tiempo que decidieran continuar en América. El silencio reinó, solo una tenue luz quedó encendida entre las penumbras. Anthony se refugiaba en su soledad. Él había conocido una madre tan dulce y bondadosa como Dianey, y también un padre, pero ¿dónde estaba ahora? No lo sabía. Él nunca respondió a la carta que Albert enviara avisando de su regreso. Unos pasos sigilosos se acercaron a sus espaldas y antes de que la persona pudiera pronunciar palabra, Anthony la llamó. «Candy, ¿aún despierta?», preguntaba con su inigualable tono de voz. «¿Cómo supiste que era yo?», preguntaba la rubia sorprendida y el joven daba media vuelta para verla a los ojos. «Tu aroma es inconfundible. Además, ¿quién sino tú se daría cuenta que no estoy en mi habitación?». El rubio sonreía con cariño. «Yo solo quería desearte buenas noches». Trataba de ocultar su rostro ante la mirada profunda que Anthony le dirigía. «Y saber si estoy bien, ¿verdad?». Se acercaba y la tomaba de la mano para llevarla a sentarse en el sillón de la estancia que estaba cerca de la chimenea. «Es que te vi algo deprimido y sé que no has estado muy bien. Desde ese día has estado yendo a verla, ¿verdad?». La rubia bajaba la mirada y sentía como Anthony pasaba su brazo detrás de sus hombros y la acercaba a él. «Sí, he ido a verla y aún me siento mal. Yo no deseaba ese final para ella», confesaba el ojiazul apoyando su barbilla en la cabeza de Candy. «Pero no fue tu culpa. Nadie merece algo así, pero solo Dios sabe por qué las cosas sucedieron de esa manera». La pecosa se abrazaba al torso de su querido Anthony, tratando de que él sintiera que no estaba solo. «Lo sé, pero hay cosas que no deseas ni a tu peor enemigo. Yo padecí algo semejante cuando…». Detenía sus palabras. «Anthony, quiero pedirte algo. Tal vez será muy difícil para ti, pero me gustaría que me hablaras de tu pasado. Nunca lo haces y quizá te ayude a desahogarte un poco». La tierna mirada de Candy llena de cariño se fijó en las azules pupilas que tanto había añorado volver a ver, ya que hasta ese día no habían podido tener un momento a solas para compartir. «Candy, siempre pensando en los demás. Estoy seguro que tú habrás pasado momentos tan difíciles como los míos. De solo recordar lo poco que Dulcinea mencionó durante la cena, puedo darme cuenta que tú también guardas muchos momentos dolorosos». Con cariño el joven pasaba su mano por los rizados cabellos de la pecosa. «Es verdad, todos hemos vivido momentos muy difíciles, pero parece que ahora todo ha pasado. La calma vuelve a nuestra familia, como cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas?». «Sí, y supongo que al final encontraste a tu príncipe con el que me confundiste». «Así es, Albert era el príncipe de la colina. Parece que el destino trataba de reunirme a mi familia de una manera u otra. Sabes, no me importa cuánto haya sufrido, ni todo lo que tuve que pasar. Si tuviera la oportunidad de volver a nacer y elegir mi vida, creo que elegiría la misma, sin cambiar absolutamente nada. Porque gracias a los malos momentos puedo darme cuenta de lo valiosa que ha sido la vida. Y valoro más los bellos momentos que me ha regalado al lado de seres tan buenos como lo son todos ustedes. Por eso, si al final tendré el mismo resultado, no me importaría pasar de nuevo por todo lo que he vivido». La pecosa dejaba escapar un suspiro mientras se volvía a recostar en el pecho de Anthony. «Tienes razón. Creo que yo también haría lo mismo». Abrazaba a la pecosa con cariño y depositaba un beso en la rubia cabellera. «Hola, Marcus. ¿Listo para los ensayos?». Karen entraba al camerino de su compañero y amigo. «Hey, ¿cuándo aprenderás a llamar antes de entrar?». Marcus reprendía a la actriz y terminaba rápidamente de acomodar sus pantalones. «No veo por qué. Además, no hay mucho que pudiera ver», decía la castaña mientras se sentaba en un cómodo sillón. «¿Cuándo cambiarás?». El resignado actor se ponía su camisa y se sentaba frente al espejo para terminar su arreglo.
Oye, hace varios días que quiero preguntarte, ¿en qué terminó el rollo en el que estabas metido con el chico Andrei? La curiosidad de Karen no se podía ocultar. ¿De verdad te interesa todo? ¿O solo quieres saber si Anthony no se casó? Marcus la miraba a través del espejo con diversión en la mirada. Pues va todo junto, ¿no? Así que cuéntame siempre qué pasó con todo ese rollo. La joven se ponía atenta a lo que Marcus comenzaba a relatarle. Pues nada, los malos pagaron y los buenos siguen con sus vidas. Vamos, Marcus, sé que hay más que eso. Por cierto, Terrence ya lo sabe todo. ¿Sabe que tú ya conocías a Candy desde antes? No y no, aún no sabe nada. Y creo que la única que puede o debe decirlo es Candy, así que no se te vaya a ocurrir decirle nada, ¿entendido? Marcus advertía a la castaña que solo hacía cara de indiferencia. Está bien, pero platícame los detalles. De todo, insistía. Ay, Karen, no me dejarás hasta que te lo diga, ¿verdad? Marcos movía la cabeza negativamente resignado ante la curiosidad insaciable de la castaña, que deseaba saber todo sobre la familia que rodeaba al guapo rubio que había visto en pocas ocasiones de lejos, y el cual, al parecer, ya había comenzado a robarle el sueño, pero fingía indiferencia ante lo que Marcos ya había descubierto. Pues nada, que al final se descubrió todo. Anthony descubrió que había sido Elisa, en complicidad con Annie, las que habían planeado asesinar a la tía abuela y a Candy. Es un asunto bastante revuelto. Bueno, y a todo esto, ¿tú cómo conociste a Anthony? Lo reconocí, que es diferente. Como ya te había platicado en otra ocasión, cuando yo dejé a mi familia para dedicarme a la actuación y algunos años después cuando vine a América en busca de una oportunidad, conocí a una banda de matones. El hambre y la necesidad me hicieron involucrarme con ellos, pero no en sus asuntos, sino que trabajé como su empleado de limpieza. En una ocasión que limpiaba el despacho del jefe, tiré sin querer unos documentos ocultos en un estante. De ahí salió la foto de Anthony. Pero cuando era más joven, tendría unos 14 o 15 años, el jefe se dio cuenta y con sorna se burló y me dijo que ese había sido uno de sus primeros trabajos grandes. Me contó cómo una chica y su familia habían decidido desaparecer al heredero de una gran familia, y todo para que no terminara casado con una chica huérfana, sino que ellos querían que se casara con Elisa, que era la chica que había planeado todo. Lo secuestraron provocando un accidente en una cacería familiar. Pagaron a un médico para que lo diera por muerto y después lo encerraron por años en un hospital donde lo mantenían bajo una clase de medicamento o sabe Dios qué. Pero el chiste era que el joven no podía reaccionar. Parecía un muerto en vida, según lo relatado por el jefe. ¿Sabías que Terry estaba elegido para el mismo destino? ¿Terry? ¿Pero cómo? Karen se sorprendía ante la revelación. Pues sí. En el tiempo que yo trabajé para ellos, Terry se iniciaba en el teatro. Yo probaba suerte para otra compañía no tan conocida como la de Hathaway. Entonces supe que la misma joven que había secuestrado a Anthony había buscado nuevamente a estos tipos, y era para provocar un accidente dentro del teatro, y así poder obtener a Terry. Solo que esta vez no contaron con que Susana lo salvaría, y también fue la primera y última vez que yo intervine en uno de esos trabajos. Ellos sabían que yo conocía el teatro donde se presentaría la obra, así que me pagaron para que fuera yo quien preparara todo. No sabes cómo me arrepiento. ¿En ese tiempo ya estabas enamorado de Susana? Sí, yo era su fiel admirador, aunque ella ni siquiera lo sabía. Así que cuando se comenzó a correr el rumor de que Terrence y ella eran pareja, no dudé en aceptar el trato que me propusieron para desaparecerlo. Pero jamás conté con que el daño sería para la persona que más había amado en mi vida, y esto fue lo que me llevó a entregarme, y después a convertirme en un agente secreto. Tuve que volver a mi tierra y ahí me encontré con la compañía Mackenzie, y con los años en el actor que ahora soy. Pero nunca dejé de informar a la policía sobre algunos asuntos que se me encomendaban. De ahí me enteré del asunto de la joven que se encontraba desaparecida y que era buscada por su familia en secreto. La foto de Candy llegó a mis manos, así que cuando ella apareció como la hija de los Mackenzie, supe de inmediato quién era. Mi deber me obligaba a revelar su paradero,
pero pronto supe que había alguien más buscándola y eso me obligó a permanecer callado. La banda a la que ayudé me localizó y me dio el reporte de que ahora había que buscar y eliminar a una chica que se suponía estaba en Europa. Y por supuesto, cuando me llegó la foto, era Candy. Tomé la decisión de resguardar su seguridad y así fue como me acerqué a ella y me di cuenta que había perdido la memoria. Todo este tiempo he estado al pendiente de Bella, sabiendo que su vida corría peligro si se descubría su verdadera identidad. Ahora entiendo tu coraje contra Terry. Él estaba haciendo recordar, ¿no? Y al final fue él quien le devolvió la memoria poniendo en riesgo su vida. Sí, pero lo que yo no me imaginé fue que tuviera una melliza que se haría pasar por ella, y de esta manera la mantendrían a salvo. Como ya sabes, yo seguí fingiéndome parte del plan para eliminarla, y de esta forma obtener pruebas en contra. Y cuando volví a ver a Anthony y me di cuenta que estaba al fin libre, lo busqué para contarle todo. Él ya había descubierto que Bella era su prima perdida y me informó que su tío también lo sabía. Así fue como me enteré también de la existencia de Caroline. Complementando sus pruebas con las mías fue que llegamos al acuerdo de encerrar a todos los implicados en lo que él ya había planeado sería su boda. Eso fue muy inteligente de su parte. Mira que engañar a Elisa con una boda mientras él se inmiscuía en su casa con el pretexto de los preparativos. Fue así como logró obtener las pruebas de su secuestro, ¿verdad? Sí. Y también descubrió que los Ligan habían robado una gran cantidad de dinero a su tío, pero creo que eso ya lo tenía Albert resuelto, solo que deseaba esperar para encontrar más pruebas en contra de esa familia. Y estas Anthony las encontró. Además encontró una carta que al parecer Elisa había escondido y en la que se les revelaba a la familia Andrei sobre el error cometido con la muerte de Steer. Al parecer lo confundieron con otro soldado que no tenían familia alguna. Cuando se dieron cuenta de la equivocación, catalogaron a Steer solo como desaparecido y se lo notificaron a la familia. Pero esta carta no llegó a su destino y por eso la familia Andrei no buscó a Steer, que era Stephen Mackenzie. De veras que esto está para no creerse. ¿Qué enferma mental podía hacer tanta maldad por ambición y rencor? Elisa, si hasta trató de eliminar a su propia abuela, envenenándola poco a poco. Además que la habían estado chantajeando sacándole dinero a cambio de ver a Anthony, y la tenían amenazada con matarlo si le revelaba algo a Albert o a cualquier otra persona. Pero de eso hace poco, ya que la señora Elroy también permaneció muchos años pensando que Anthony estaba muerto. Oye, pero la tal Britter, ¿qué tenía que ver en todo esto? Esa chica fue otra víctima, pero ésta tomó una decisión equivocada. Su despecho la hizo odiar a Candy y por lo tanto intentó dañarla, pero como su propósito no tuvo mucho éxito, se unió a Lisa para eliminarla definitivamente, ayudándole con el dinero que se necesitaba para contratar al jefe. La verdad es que no se podía confiar en ninguno, pues mientras Elisa y Annie pagaban para matar a Candy, el hermano de la primera pagaba para eliminar al resto de la familia con excepción de Candy. ¿Cómo ves? Pues sí que eran unas fichitas esos tres. Karen miraba sorprendida a Marcus, que afirmaba con un movimiento de cabeza. Pero ¿cómo fue que Anthony comenzó a sospechar de Lisa? Karen seguía interesada en la vida del rubio. Esa es una historia un tanto personal. No sé si estaría bien que te la contara. Sabes que puedes confiar en mí. Te lo he demostrado. Sí, lo sé, pero esto es un tanto íntimo, ¿me entiendes? Por favor, quiero saberlo. El rostro de Karen tomó seriedad. Está bien, pero si algún día tu amor platónico por Anthony se hace realidad, no se lo menciones. Es algo que él desea olvidar. Y si es su deseo, él te lo contará. Pero hasta entonces debes guardarlo como si fuera tu propio secreto. Te lo prometo. Bien. Pues fue un día que una de las enfermeras se apiadó de él y fingiendo inyectarle la sustancia regular, la cambió e inyectó solo agua. Eso evitaría el efecto de su mente en blanco, pero su cuerpo seguiría sin voluntad. Antes de esto, en sus pocos segundos de raciocinio, Anthony le había suplicado varias veces ayuda, esto ablandó el corazón de esa enfermera que al final lo ayudó a escapar. Ese día Anthony volvió a ver a Elisa, a la cual no había visto desde el día en que sufrió el accidente. Ella llegó y pidió a la enfermera que saliera. Entonces cerró la puerta con llave y comenzó a desnudarse mientras provocaba el cuerpo de Anthony. Tienes una idea de lo que hacía, ¿verdad?
Marcus no deseaba continuar aquel relato tan penoso. Karen asintió. Bueno, pues fue así como él reconoció a la persona que lo mantenía ahí. Poco después de ese día y con la ayuda de la enfermera que había estado suspendiendo discretamente los medicamentos, pudo escapar, pero no llegó muy lejos, y unas personas que lo encontraron en el camino tirado lo llevaron nuevamente al hospital sin tener idea que él había escapado. Pero antes de internarlo, él les pidió en su poca lucidez avisar a la familia Andrei. Y estas buenas personas lo hicieron. Cuando aún sin poder creerlo, Archie acudió a donde le habían indicado, se encontró con los Ligan, Elisa y Neil, que alegaron haber descubierto a Anthony por casualidad, pues según ellos eran benefactores de aquel hospital y, por coincidencia, estaban ahí cuando Anthony fue ingresado. Como puedes darte cuenta, la vida de Anthony y Candy ha sido toda una tragedia gracias a Elisa. ¡Ay, qué mujer! Me pregunto qué fue lo que la transformó tan amargadamente desde joven para que tramara con tanta perversidad. Solo ella lo sabe, pero quiso marcar la vida de Candy hasta el final, arrojándose al vacío frente a sus ojos. Ay, sí que debe ser difícil para ella. El llamado a la puerta interrumpió la conversación. Una voz desde fuera les indicó que ya los esperaban para el ensayo, y a la voz de ya. Así que los actores salieron del camerino para continuar con sus actividades. Durante el primer ensayo, la ausencia de una de las actrices principales fue notoria, pero nadie preguntó el motivo de su ausencia. Las cosas no marchaban muy bien entre los dueños de la compañía a causa de la presencia de la rubia, y el mal humor de los dos socios estaba acabando con la paciencia del cuadro de actores. Así que era mejor no aumentar las discusiones haciendo notorio los favoritismos de Robert hacia Susana. El teléfono riñaba, rompiendo el pacífico ambiente que Albert mantenía en su área de trabajo. La tranquilidad de la casa no se había disfrutado desde que los chicos se habían reunido, pero esa mañana, con el fin de dar un paseo con los Mackenzie alrededor de la propiedad, casi todos habían salido. Solo George y Albert trabajaban arduamente tratando de recuperar los días perdidos, y la tía abuela descansaba un poco en su habitación. Su vitalidad había bajado después de su recaída. Al parecer, esa llamada aumentaría el trabajo para el rubio magnate, o al menos eso pensó él al momento de tomar la bocina y responder al llamado. «Buenos días», respondía el magnate sin dar más datos. «Buen día. ¿Podría hablar con la señorita Andrei?» Una tímida voz se escuchaba al otro lado de la línea. ¿Con quién desea hablar específicamente? Albert parecía reconocer el tono de voz de aquella persona. Tengo algo importante que comunicarle a la señorita Candice Andrei. ¿Me podría comunicar con ella, por favor? Susana insistía. La señorita Candy no se encuentra. ¿Gusta dejar algún mensaje para ella? Albert terminaba de reconocer la voz de la joven que hablaba. Es algo personal. Volveré a llamar más tarde. ¿Podría decirme a qué hora puedo encontrarla? Lo lamento. La señorita salió fuera del país y no volverá hasta dentro de un par de meses. Si gusta, yo le daré su mensaje a alguien de la familia para que le comunique. ¿Está fuera del país? La sorpresa era clara en la voz de Susana. No dejaré mensaje y, por favor, no diga a nadie que llamé. La llamada terminaba. La mirada que George le daba a Albert reprochaba la actitud del rubio y a la vez cuestionaba el porqué. Lo sé, no debí mentir, pero desde que apareció Susana Marlowe en la vida de mi pequeña solo le ha traído sufrimiento. No deseo que Candy vuelva a caer en un engaño por personas como ella. Es mejor así. Albert terminaba la explicación y volvía a prestar atención en los documentos frente a sus ojos. George lo imitaba y se concentraba en sus asuntos olvidándose de la llamada. La vida se había normalizado para la mayoría. En Lakewood la felicidad era casi completa para sus habitantes, pero para ninguno pasaba desapercibido el hecho de los momentos de melancolía que pasaba la pecosa. El silencio entre ella y Terry estaba siendo difícil de superar. Aún así, ella sonreía y evitaba el tema con un simple «estoy bien», pero su corazón seguía sufriendo esa soledad que solo su amado actor podría terminar. Continuará.